Perfecto. Bien, estamos en la hora. Vamos a dar comienzo a esta conferencia. Queremos darle la bienvenida y también agradecer que esté con nosotros al doctor Arturo Levicán Asenjo. Él es tecnólogo médico de la Universidad Austral de Chile, magíster en docencia para la educación superior por la Universidad Nacional Andrés Bello y doctor en ciencias, mención biomedicina. Y aquí Arturo, ayúdame con la pronunciación de la Universitat Rovira i Virgili de España. ¿Ya? Tal cual. Sí, él tiene una amplia trayectoria trabajando con Campylobacter, Arcobacter y bacterias relacionadas. Bueno, y en esta oportunidad nos va a contar un poco sobre el Campylobacter, esta bacteria que está un poco olvidada en el contexto clínico. Y esperamos que él nos pueda mostrar lo relevante y lo importante que es estudiar este microorganismo. Así que sin más preámbulos, dejo con usted al doctor Arturo Levicán. Así que, Arturo. Gracias, Alejandro, por la presentación y gracias por la invitación también. Yo creo que estas iniciativas son súper buenas, sobre todo pensando en que yo les voy a hablar de una bacteria que es bastante importante a nivel mundial, pero que en Chile está de verdad un poquito desatendida. Y mientras más gente vaya escuchando hablar de ella, obviamente vamos a tener una mejor cobertura de ella, porque se podría empezar a buscar un poquito más. Y eso también implica mejores datos epidemiológicos y también mejores medidas. Esta es la presentación. Ahí. Está ordenada más o menos así. Importancia de Campylobacter. Después, ¿por qué es un patógeno desatendido en Chile? En realidad esto es, el desatendido va más bien para Chile más que para el resto del mundo. Y un poco sobre el estudio de Campylobacter. Desde mi experiencia como tecnólogo médico y también un poco en lo que es investigación, últimamente les voy a mostrar un poquito, pero bastante poquito, porque en realidad no es una como una clase taller ni nada. Yo creo que en la parte como más teórica en una presentación es poquito lo que se puede mostrar, pero algo les voy a mostrar. Entonces, Campylobacter es un Bacillus gram negativo, no es porulado, tiene esta forma típica como de gaviota, forma de S, saca corte, ahí hay una gaviotita, no sé. ¿Ven mi puntero, cierto? O sea, ¿sí? Sí, se ve bien. Ah, ya, qué bueno. Ya, entonces encontramos estas formas que son como, que se describen como gaviotas. Hay algunas que son, algunas bacterias que crecen más y se ven como bacterias espiriladas, pero en general tiene esta forma. Es un Bacillus gram negativo, ¿cierto? Es oxidasa positivo y puede crecer entre 25 y 42 grados Celsius. Esto es súper variable porque hay distintas especies. Hay algunas que son más bien de desarrollo ambiental y otras que crecen más asociadas a intestinos de animales. Y sobre todo, las patógenas están en el rango más alto, como de 37 a 42, principalmente porque el reservorio de estas bacterias es el intestino de las aves, que más o menos siempre está cerca de los 42 grados Celsius. Esto también es importante porque la bacteria tiene la posibilidad de generar algunos cambios que hace que a 37 grados Celsius no sea, o sea, muestre cierta patogenicidad y a 42 grados Celsius no muestre esa patogenicidad. Eso se ha visto que, por ejemplo, en el caso de las aves, donde tienen esa temperatura, no se ha visto tanta patogenicidad. De hecho, es como difícil encontrar un modelo animal aviar para este tipo de bacterias.
son fastidiosas, necesitan nutrientes para crecer y microaerófilos, o sea, son poco tolerantes al oxígeno, necesitan concentraciones de oxígeno un poquito más bajitas y una concentración un poquito más alta de CO2 que lo que podríamos encontrar en la atmósfera. Y son móviles por uno o dos flagelos polares. Dentro del género encontramos muchas especies. Aquí tengo 27, pero en realidad el número va subiendo cada vez. Pero dentro de las especies, la que más se aísla generalmente en clínica es Campylobacter jejuni. Sobre el 90% de los casos son por Campylobacter jejuni. Luego lo sigue Campylobacter coli y después viene varias especies como Upsaliensis, Fetus, Concisus, Urealyticus y otras bacterias que son parecidas como Arcobacter, por ejemplo, que ocupan este 1 a 3%. Se ha discutido un poco si realmente esto es tan así porque hay algunas especies que crecen, por ejemplo, a temperaturas menores. Normalmente el cultivo de Campylobacter se hace a 42 grados Celsius y hay algunas bacterias, por ejemplo, Upsaliensis, que no crece tan bien a esa temperatura, algunos crecen, otros no. Entonces, se piensa que también el hecho de incubar a esa temperatura haga que se prevalezca el crecimiento de estas especies que son termotolerantes. La verdad es que eso tampoco está tan demostrado y si aumentara el número, también sería algo que habría que demostrar, que realmente Upsaliensis sea tan importante, por ejemplo, en relación a las otras. Por mientras nos quedamos con esto, que Campylobacter jejuni es la más importante, seguida por Campylobacter coli. Respecto de la patogenia que produce esta bacteria, podemos ver que tiene algunos factores importantes de adhesión, de invasión y toxicidad. Y voy a hablar de algunos solamente para hablar de los más importantes. Tiene algunas adhesinas que hacen que esta bacteria pueda adherirse a los epitelios. Siempre en la infección la primera etapa es la adhesión a los epitelios. Dentro de esto tenemos algunas adhesinas, tenemos la cápsula, tenemos también algunos cambios que pueden producirse en algunas glicoproteínas que tiene el flagelo, por ejemplo, que pueden sufrir un tipo de glicosilación que se llama N-glicosilación, que lo utilizan para adaptarse a los receptores que pueden tener el huésped. Por lo tanto, en ese sentido, el flagelo es uno de los principales factores de adhesión que tiene esta bacteria. Y otro factor importante que tiene es el lipopoligosacárido, que es muy parecido al lipopolisacárido que tienen la mayoría de las bacterias gram negativas, pero bueno, como quizás deben saber, tiene cadenas de azúcares más cortos o únicos, y por lo tanto es parecido, pero la configuración que tiene le permite en muchos casos hacer algunos cambios en esta molécula para imitar algunas moléculas que tenemos nosotros en nuestro organismo. Esto le permite burlar un poco el sistema inmune y también encontrar más receptores en nuestras células. Eso lo hace sobre todo algunos serotipos de Campylobacter jejuni, que pueden imitar algunas moléculas como gangliósidos, que son moléculas muy parecidas en su configuración y que están presentes en nuestras células, en muchas células, sobre todo en las intestinales. Bueno, una de las consecuencias de esta imitación celular que puede haber a nivel de lipopoligosacárido en Campylobacter jejuni es que puede hacer que desarrollemos una de las principales complicaciones que puede tener una infección por esta bacteria, que es el síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré se produce cuando las bacterias que como Campylobacter pueden hacer este mimetismo celular, molecular, perdón, son fagocitadas, sus antígenos son presentados a las células T, que estimulan a los linfocitos B para que produzcan anticuerpos, y dentro de estos anticuerpos producen anticuerpos contra estas moléculas que imitaron,
que son, en el caso de la bacteria, es el lipooligosacárido. Pero en nuestro caso, los gangliósidos, que tienen una estructura muy similar, también son atacados por estos anticuerpos, y por lo tanto se produce un efecto de autoinmunidad. Lo más grave de esto es que la mayoría de estas moléculas las encontramos en el sistema nervioso, en los axones de las neuronas principalmente, ¿ya? Entonces, lo que ocurre cuando ocurre esta autoinmunidad es una desmielinización. La neurona sigue funcional, sigue con su estructura y función normal, pero al desmielinizarse produce un tipo de parálisis que se llama parálisis flácida, que es justamente el síndrome de Guillain-Barré. Hay algunos estudios, estos estudios son bien antiguos, son del 98, 2002, que dicen que entre el 30 a 40% de los casos de Guillain-Barré son producidos por una infección previa por Campylobacter jejuni. Esto en los Estados Unidos. Y hay otros que dicen que hay un riesgo de 1 en 1058, o sea, 1 de cada 1050 infecciones por Campylobacter jejuni podrían producir un síndrome de Guillain-Barré. Esto puede parecer poco, pero en realidad luego vamos a ver los números y vamos a ver que la probabilidad es bastante alta porque son muchos los casos. Este es un estudio más reciente, del 2016, donde se muestra que en Reino Unido 1 de cada 5.000 casos de campylobacteriosis produce síndrome de Guillain-Barré. El costo que puede tener esto es bastante alto. En este caso, por ejemplo, en ese estudio, el de Reino Unido, calculan un costo de unos 50 millones de libras por esta patología en Reino Unido. Y eso es solamente considerando la patología, porque la patología en sí puede tener consecuencias. Normalmente cuando el paciente vuelve a mielinizarse, cuando se remieliniza, o sea, se mejora, recupera la mayoría de sus funciones de manera normal, pero en algunos casos el paciente puede incluso tener secuelas como parálisis por más tiempo o incluso permanentes. Y por lo tanto el costo que puede tener esto para salud pública es mucho más alto. Bueno, eso respecto de la adhesión. Como decía, la adhesión en sí es el primer paso para la patogenia, pero también está esta complicación derivada el mimetismo molecular, que tiene que ver con la adhesión, pero también con el síndrome de Guillain-Barré. La invasión celular, que es como el proceso central de la infección, en esta bacteria es un poquito controversial. Se han reconocido algunos factores de virulencia, pero la verdad es que no hay factores de virulencia tan determinantes como ocurre, por ejemplo, cuando hablamos de Escherichia coli productores de chicatoxina, donde sabemos que la chicatoxina es la que produce o el principal agente de la patología. En este caso, en general, la diarrea o la enfermedad que produce Campylobacter está determinada por muchos factores. Se sabe que la bacteria puede invadir las células. De hecho, aquí hay unas fotos hechas con el microscopio electrónico donde se ve cómo las bacterias estas bacterias Campylobacter jejuni de esta especie van entrando en la célula produce una especie de bolsillos celulares que están mediados principalmente por dos agentes, según lo que se ha estudiado. Unas proteínas que son las CIA, que se llama Campylobacter Invasion Antigens, que son los que la bacteria secreta a través de su flagelo, que utiliza como aparato de secreción, y al entrar a la célula, estos producen ciertos cambios en la célula que preparan a la célula para la recepción de Campylobacter. Y además, esta bacteria se une a fibronectina, y al unirse a fibronectina desencadena esta invaginación de la membrana que finalmente produce como una especie de fagocitosis, pero no es una fagocitosis porque finalmente esto nunca se une a un lisosoma y por lo tanto no hay una digestión de la bacteria. La verdad es que no todas las bacterias invaden, algunas invaden y varias otras pasan el epitelio celular.
Esto se ha visto con cultivos celulares en in vitro. Y las que pasan, generalmente pasan y son fagocitadas por las células que fagocitan, por ejemplo, neutrófilos, macrófagos, células dendríticas, y en general hacen que todas estas células produzcan principalmente interleuquín 8. Y el interleuquín 8 lo que hace es atraer más células fagocíticas y promover la inflamación. Con esto entonces produce una gran inflamación en la zona donde está produciendo la infección, y eso obviamente favorece su infección, y finalmente es lo que tiene que ver con el tipo de diarrea que puede pasar desde diarrea secretora a diarrea sanguinolenta. También esta bacteria puede producir una toxina que es CDT, que es una toxina que tiene una actividad DNAsa, o sea, ataca el DNA de la célula, produce algunos efectos, entre ellos el más importante es que detiene el ciclo celular de la célula intestinal y por lo tanto termina con la muerte de esta célula. Y esta muerte celular va produciendo entonces más inflamación y va produciendo más efecto de llegada de leucocitos, lo que favorece finalmente la infección. Por eso digo que la infección por Campylobacter jejuni es una infección que es multifactorial, o sea, tenemos muchos factores que se suman a la infección y que algunos pueden actuar de mayor o menor forma. Cuando por ejemplo, se noquea esta proteína, se bloquea para que no funcione, tenemos en muchas situaciones en que la infección se mantiene, baja la infectividad quizás, pero muchas veces se mantiene porque hay otros mecanismos que están mediando la infección. Bueno, esta toxina, la CDT, que es una toxina de tipo A más B, que tiene 3 componentes. Los componentes A y C son los que le permiten la entrada a la célula y B es la parte activa. Puede tener efectos sobre el DNA porque tiene actividad DNAsa y por lo tanto se ha discutido mucho si tiene algún efecto carcinogénico. Y de hecho, el año pasado recién, hicieron un estudio con infección por esta bacteria en un modelo de ratones que tienen propensión a generar cáncer de colon, y se dieron cuenta que esto no está tan claro así a simple vista, pero si se fijan aquí en esta parte, se ve que en el caso de los ratones que no estaban infectados, se veía la formación de algunos tumores, pero en el caso de las bacterias que estaban infectadas por Campylobacter jejuni tenía mucho más tumores. Y por lo tanto, bueno, después se noqueó el gen el CDT, la fracción B, y se vio que se parecía mucho más al control, o sea, bajaba mucho la capacidad de producir tumores. Por lo tanto, demostraron que esta bacteria podría ser un factor para la producción de cáncer de colon. Esto está recién demostrado, así que todavía queda mucho más por estudiar en esto, pero es una avance importante. De hecho, esta misma toxina, como produce tanta inflamación, se ha asociado también mucho con el hecho de que Campylobacter jejuni puede generar síndrome de intestino síndrome inflamatorio del intestino, que es una afección que afecta a mucha gente, que muchas veces está relacionado con bacterias, no solamente con Campylobacter jejuni, pero sí con bacterias patógenas que se quedan a vivir, que se establecen como parte de la microbiota y a través de sus toxinas producen inflamación constante en el intestino. Bueno, eso respecto de cómo produce la patogenia. El cuadro clínico es bastante típico, tiene un periodo de incubación de 1 a 3 días donde el paciente puede presentar fiebre, vómito, dolor de cabeza, y después de eso viene un periodo de diarrea con dolor abdominal. Y la diarrea, como dije, podría ser diarrea acuosa o disentérica, y en algunos casos puede ser leve y en otros casos puede requerir hospitalización. En la mayoría de los casos es autolimitada y no tiene, el paciente después no tiene ningún problema, pero en algunos casos la infección puede generar también puede necesitar ser tratada con antibióticos. Ya hablé un poco de las complicaciones, también estas bacterias que traslocan el epitelio intestinal
puede en algunos casos pasar a la sangre también y producir bacteremia. En general, para Campylobacter jejuni eso no es tan común. En cambio, la especie Campylobacter fetus sí produce más casos de bacteremia, por lo tanto, cuando se aísla un Campylobacter de un hemocultivo, lo más probable es que sea un Campylobacter fetus. También se ha visto algunos casos asociados a Campylobacter síndrome hemolítico urémico, pancreatitis, lo que le decía, el intestino inflamatorio, el cáncer de colon, y también una de sus complicaciones más importantes es el Guillain-Barré, que se produce por este mimetismo molecular. Respecto de dónde sale esta bacteria, es una zoonosis, por lo tanto está relacionada con animales. Aquí estamos nosotros y nosotros tenemos constante contacto con muchos animales. Dentro de ellos tenemos los animales que nos hacen compañía, los animales que están en nuestro alrededor, en el caso de los animales que nos proveen de algunos alimentos, como por ejemplo la leche o la carne de pollo. De hecho, el reservorio más importante son las aves y por lo tanto para nosotros la principal vía de infección son el consumo de carne de pollo mal cocida. Aquí hay algunos porcentajes basados en varios estudios donde se ve que entre el 15 y el 90% de los casos, dependiendo del país, dependiendo de muchos factores, puede ser el origen de la infección. La leche aproximadamente podría ser un 30%, también depende del país, depende de varios factores. Los animales pueden generar entre un 10 y un 70%. Luego les voy a hablar de un caso importante relacionado con animalitos de compañía. 10 a 70% podrían estar relacionados con animales de compañía y un porcentaje más bajito, entre el 5 al 20% relacionado con aves migratorias y otras aves que no son domésticas. Es Campylobacter jejuni, es la causa más frecuente de gastroenteritis bacteriana en Estados Unidos y en el mundo en general, en todos los países desarrollados. Generalmente se busca y es la causa más importante. Siempre hay una discusión en esto. De hecho, la gente que trabaja con salmonela tiende a decir que salmonela es más importante, pero en realidad yo creo que igual es una discusión poco práctica y lo importante es que hay que preocuparse de las dos bacterias casi de igual manera. Quizás salmonela tiene otro tipo de complicaciones que Campylobacter no tiene, pero sí es importante buscarlo. Entonces, por eso les decía que esos números relacionados con el Guillain-Barré son importantes, porque en Estados Unidos se calcula que hay unos 2 millones de gastroenteritis por Campylobacter al año. Si nosotros calculáramos 1 de cada 1000 que pudiera producir este síndrome de Guillain-Barré, tenemos un número bastante alto. Ahora, el Guillain-Barré también tiene distintos grados. Hay muchos casos de Guillain-Barré en que el paciente ni siquiera alcanza a consultar al médico porque la reacción es muy leve y el paciente lo asocia, por ejemplo, asocia mareos o falta de equilibrio al estar acostado durante el periodo de enfermedad y después cuando se levantan están como un poco atontados y muchas veces eso no se diagnostica como Guillain-Barré. Los que se diagnostican son los casos más graves solamente. Pero la probabilidad existe. Bueno, como decía, la morbilidad, estos datos, por ejemplo, estos son de este año, de Estados Unidos, se calcula que hay unos 20 casos cada 100.000 personas al año. Si lo multiplicamos por la población, no recuerdo bien la población de Estados Unidos, pero serán más de 300 millones de personas. Esto es bastante importante. La Unión Europea, que también son como cerca de 500 millones de personas, tenemos una incidencia promedio casi de 60 casos por 100.000 habitantes al año, con el rango de 1,3 a 190. Este 1,3 es en países escandinavos que tienen un sistema de salud bastante bueno, muy bueno. Y este 197 es en España y en Polonia.
que son países que están muy parecidos a Chile, quizás en la parte de salud. Entonces quizás nosotros estamos por aquí, estos serían los valores que nosotros debiéramos esperar. Causa, según la OMS, entre el 5 al 14% de todas las diarreas en el mundo, y estas son las poblaciones que están en mayor riesgo. Aquí hay una revisión del año 2010, donde se ve, estudiaron 10.288 papers de distintas partes del mundo y vieron cuáles eran los agentes más comunes, y esto considerando que en general en América Latina no hay muchos estudios respecto de esta bacteria, y quizás podríamos incluso decir que en Chile se busca más que en otras partes, y vemos que Campylobacter jejuni está en cuarto lugar, pero con números bastante cercanos. El primer caso, o sea, el primer lugar se lo lleva rotavirus, con un 12% de la gastroenteritis, seguido de las Escherichia coli, enterotoxigénica, enteropatogénica, y Campylobacter jejuni en tercer lugar, con 5,5% de los casos. Eso es en América Latina. En países desarrollados es un poquito más bajo ese valor, pero siempre, si se fijan, Campylobacter jejuni sí, lidera las infecciones bacterianas dentro, también en este caso, si se fijan en países europeos, Campylobacter un 3,4% y Salmonella un 4,1%. En cambio, nosotros en América Latina tenemos 5,5 de Campylobacter jejuni y 1,7 de Salmonella. Quizás los colegas que trabajan en laboratorio se han dado cuenta que hay muy poco aislamiento de Salmonella, ¿cierto? Pero les aseguro que si empiezan a buscar Campylobacter, va a empezar a ser más seguido que Salmonella, por lo menos es lo que se ve acá en nuestro país. El tratamiento, en general, como dije, es una enfermedad autolimitada, pero se puede hacer un tratamiento antibiótico en caso que el paciente tenga alguna complicación. Y los tratamientos de elección son ciprofloxacino, eritromicina principalmente, y también alternativas tenemos la gentamicina. La tetraciclina está generando un poquito más de resistencia también, así que sería como una última opción. Entonces, primera opción sería eritromicina, y la segunda opción sería ciprofloxacino. Respecto de la resistencia, esto es un poquito más molecular. La resistencia al ciprofloxacino se produce por mutación del sitio blanco de la girasa. Este es el mecanismo que genera resistencia en la mayoría de las bacterias a ciprofloxacino, y tiene la particularidad de que se genera y de inmediato genera una resistencia de alto nivel a ciprofloxacino, por lo tanto no hay posibilidad no hay una gradualidad, sino que pasa de susceptible a resistente de golpe. Hay otros mecanismos como las bombas de flujo que pueden producir niveles de resistencia a un nivel un poquito más bajo, y la resistencia al ciprofloxacino en el mundo súper variable, depende mucho de las medidas de manejo de antibióticos que hay en cada país y el manejo que se use sobre todo en el ámbito animal, porque este es un antibiótico que se utiliza mucho en el ámbito animal. Se utiliza la droga que se llama enrofloxacino, que es la misma droga pero para uso veterinario. Aquí tenemos una gráfica de esto que muestra cómo cuando se introdujo las quinolonas en el uso animal, esto fue cerca de los años 90, se disparó la resistencia a esta droga en el mundo en la mayoría de las bacterias, incluyendo a Campylobacter. ¿Ya? Este es un ejemplo de España. Esta droga se usa como promotor de crecimiento, para la profilaxis de infecciones y para el tratamiento de infecciones. Afortunadamente en Chile esto ya está siendo regulado y ya no se puede usar las quinolonas como promotor de crecimiento ni para profilaxis, solamente en caso de tratamiento de infecciones. Pero yo estoy seguro que en algunos casos sigue siendo se siguen buscando las formas de lograr
utilizar estos antibióticos para promover el crecimiento. Esto es no solamente en animales como en ganado, vacunos, sino que en la acuicultura se está utilizando mucho antibiótico y sobre todo quinolona. Respecto de la resistencia a eritromicina, se produce por dos mecanismos, principalmente mutación del sitio blanco y bombas de flujo. Igual que en el caso de la mutación del ciprofloxacino, esta mutación del sitio blanco produce una resistencia de alto nivel. En cambio, cuando tenemos el mecanismo de bombas de flujo, la resistencia puede ser un poquito más baja, o sea, a dosis más altas del antibiótico podría funcionar. Esto es para contarles, les decía que dentro de los reservorios que podemos tener para Campylobacter, se encuentran los animales de compañía, y esto les quería contar que el año pasado hubo un brote en Estados Unidos en una tienda de mascotas. En esta tienda de mascotas, que se vendían principalmente perritos, hubieron 30 personas con manifestaciones clínicas infectados por Campylobacter jejuni. La particularidad de esto fue que la mayoría de las cepas que se estudiaron de ese brote eran multiresistentes, resistentes a quinolonas, macrólidos, tetraciclinas y gentamicina. Por lo tanto, eso es una de las preocupaciones que se debe tener, porque si bien está siendo regulado el uso de antibióticos en la producción de carne, principalmente, en la parte veterinaria se ocupan drogas que son muy parecidas, pero no existe tanta regulación como en el caso de los humanos. Por lo tanto, hay muchos tratamientos empíricos y a veces sobreuso de antibióticos que llevan a que estén apareciendo estos casos de multiresistencia ¿cómo se llama? En mascotas, en bacterias que portan estas mascotas, que afortunadamente hasta el momento no es el caso de Chile. Bueno, la segunda parte de la presentación es Campylobacter. ¿Por qué un patógeno desatendido? Y se completa en Chile. Porque Campylobacter, como dije, es un patógeno bastante importante en el mundo, y en Chile en general no se está buscando. Este es el informe, el último boletín que emitió el Instituto de Salud Pública. Después de esto hay más números, pero nos quedamos con esto porque esto es lo que hay oficialmente. Si se fijan, el total de cepas reportadas o notificadas que se confirman después como Campylobacter corresponde a 462 en un periodo de 8 años. Esto significa un número muy, pero muy bajito de cepas confirmadas como Campylobacter. Si sacamos el promedio solamente tenemos 91 casos anuales. Estos 91 casos anuales, dependiendo del año en que haya habido más o menos notificación, nos implican una incidencia de 0,1 a 0,6 por 100.000. Recuerdan que les dije que la incidencia mundial de Campylobacter es 20 en 100.000, y que eso varía mucho dependiendo del país, pero en los países que tienen muy buena salud pública, como los países escandinavos, tienen cerca de 1 en 100.000, y es raro que nosotros con nuestro sistema de salud pública tengamos una incidencia menor incluso que los países escandinavos. Por lo tanto, está claro que aquí se está subnotificando. Bueno, estos son algunos datos. Si nos enfocamos en la carne de pollo, que como dije, la principal vía de transmisión, aquí hay algunos datos de cuánto es la producción de pollo en Chile. Según la ODEPA, se producen alrededor de 740.000 toneladas de pollo al año, y eso implica que hay un consumo de pollo de más o menos 40 kilos por persona al año. ¿Ya? Yo no como tanto pollo, así que seguramente alguien se está comiendo mi parte, pero este es un número bastante alto. ¿Ya? Si consideramos que es la principal vía de transmisión de Campylobacter, entonces tenemos una alta probabilidad de que tengamos hartas infecciones por esta bacteria.
En el mundo, donde tenemos esta incidencia de 20 por cada 100.000 habitantes, el 60 a 80% de las aves está colonizada por Campylobacter. Y en Chile, en el año 2014-2015 se hizo la línea de base en un proyecto FIA, financiado por FIA, por el Fondo de Innovación Agraria, que concluyó que el 68,7% de las aves está, ¿cómo se llama?, colonizada por Campylobacter. O sea, es un número que está dentro de lo que pasa en el mundo. Principalmente el pollo, y también un número un poquito más bajo en el pavo, pero sigue siendo importante. Estudios del MinSal dicen que el 44,7% del pollo que ya está ya en la góndola para venta al público tiene casi un 45% de colonización por Campylobacter. Y por lo tanto, como decía, es raro que tengamos números tan bajos de notificación, sabiendo que tenemos las mismas condiciones que el resto del mundo. Nuestro sistema de salud público no es tan bueno como para que tengamos números mejores que los países escandinavos, y ¿cómo se llama? Tenemos el principal factor de diseminación, que es el reservorio colonizado, como en el resto del mundo. Esto no es distinto a lo que pasa en otros países. ¿Qué pasa? Se han hecho algunos estudios esporádicos tratando de buscar cuál es la prevalencia real de esta bacteria, y hemos visto valores bastante variables. Por ejemplo, un estudio en Concepción en 2011 mostró que el 2,1% de las muestras que estaban sometidas a coprocultivo tenían Campylobacter. Esto igual es un valor bastante alto. Si fuera solamente el 2,1%, piensen en cuántos coprocultivos salen positivos por salmonela al mes, por ejemplo, o al año. Nosotros, estoy seguro que este 2,1 sigue siendo mayor que ese porcentaje. Tenemos también valores más altos, como los de los estudios de Collado del 2013, donde encontraron un 10% por cultivo. Y en Santiago, en la clínica alemana, un 6,1%, que esto es quizás un poquito más, yo diría válido desde el punto de vista que en la clínica alemana realizan el cultivo para Campylobacter de manera rutinaria. Por lo tanto, este valor que tiene es un valor que debiera repetirse constantemente en el tiempo. No es algo esporádico, sino que es algo que está pasando. Respecto a la resistencia, también se encontró resistencia variable, pero la resistencia a ciprofloxacino, si se fijan, está en estos estudios, hasta incluso en este de Santiago, hasta cerca del 35, un tercio de las cepas era resistente a ciprofloxacino. Lo que todavía no es tan importante, porque es similar a lo que ocurre, por ejemplo, con tetraciclina en estas cepas. Y a eritromicina, la resistencia es mucho más bajita, que va desde el 0% hasta el 7% en el caso más alto. Aquí hay un cuadrito sacado de una revisión que hizo Luis Collado hace poco, este año, donde se muestra resumen, es un poco lo mismo que mostré en la diapositiva anterior, pero quería mostrarles que cuando se busca Campylobacter por otros métodos, por ejemplo por inmunocromatografía, aquí este es un estudio de Santiago, tienen un 15,2% de reportado de Campylobacter. Y tenemos uno de FilmArray. ¿Dónde está el de FilmArray? Si no me equivoco. Acá. 12,7% FilmArray. Yo creo igual que hay que tener cuidado con esos números, porque FilmArray y los métodos de detección directa inmunológicos tienen muchas ventajas desde el punto de vista de la sensibilidad, pero desde el punto de vista de la especificidad fallan un poquito, porque recuerden que la mayoría de estas infecciones son producidas por desequilibrio en la biota, y puede ser que en algunos casos encontremos presente a Campylobacter como parte de la microbiota de manera transitoria, pero sin producir infección. Entonces este 12,7%
significa que estamos detectando material genético de Campylobacter, pero no necesariamente significa que esa sea una infección, ¿ya? Acá está un estudio que hicimos nosotros que les voy a comentar luego, que si se fijan es un estudio con un número bastante importante de pacientes, donde encontramos un 8%. Se los voy a mostrar a continuación. Otro dato importante que hay que tener en cuenta es qué pasa con el síndrome de Guillain-Barré en nuestro país. También es una tipo de patología que no es muy común, y afortunadamente en Santiago hicieron este estudio, que es una revisión de los casos que hubo en un periodo de 7 años. Esta es la única revisión que hay de síndrome de Guillain-Barré en nuestro país. Se hizo en el Hospital Salvador, que es el centro de referencia en esto, a cargo del doctor Gabriel Sea. Y en este estudio ellos vieron que de todos los casos que hubo de síndrome de Guillain-Barré en ese periodo, en el periodo que estudiaron en los 7 años, aquí están los números de pacientes, si fijan no son tantos, son cerca de 40 pacientes más o menos en este periodo de años. Un 30% tuvo una enfermedad gastrointestinal 3 semanas antes de desarrollar la infección, ¿ya? Entonces, estaríamos, si es que no tenemos ninguna forma de saber si estos pacientes fueron o no, o si esta enfermedad gastrointestinal fue Campylobacter o no, pero por la coincidencia que hay con los números a nivel internacional, sí podría calzar que esta enfermedad gastrointestinal podría haber sido por Campylobacter. Así que ojo en el caso de que lo aíslen, obviamente el riesgo de producir síndrome de Guillain-Barré es bastante alto. Se confirmaría en ese caso. Acá en la región de Valparaíso hemos hecho algunos estudios. Este es un estudio que se hizo con animalitos de una fundación de rescate animal, que es la Fundación Ñamcu, o Ñamcu, y el Hospital Veterinario de Santo Tomás de Viña del Mar, en colaboración con el doctor Eduardo Hernández y Pablo Salá, que son miembros de ambas instituciones. Y en este estudio nosotros buscamos campylobacterias en general, no solamente Campylobacter jejuni, sino que también buscamos Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Upsaliensis y Arcobacter y otros Campylobacter que pudiéramos encontrar. Encontramos que el 20,4% de los animales que estudiamos, la mayoría de ellos son animales de tipo salvaje, no estaban, o sea, la mayoría no estaban infectados, o colonizados, perdón, por Campylobacter. Y si se fijan, aquí tenemos un número alto, 61, corresponde a perro doméstico. Este 20,4%, que eran los animales que estaban colonizados por Campylobacter, la mayoría correspondían a animales de compañía, ¿ya? Ese es un primer dato relevante. Dentro de las especies que encontramos lo que era esperable, Campylobacter upsaliensis, que es más frecuente en animales, pero que también puede producir diarrea en humanos, y es uno de estos que de repente se pierden por la metodología que se usa para la búsqueda. Y encontramos una cepa que era súper resistente a eritromicina, ¿ya? Y eso es relevante porque la SIM que obtuvimos era de 128, que es súper alta. La SIM, el punto de corte es de 8, y eso significa entonces que la resistencia que había en esa cepa era bastante importante y pudo haberse debido justamente a algún tratamiento anterior del animal. También había otra cepa de Arcobacter butzleri, que también es un patógeno humano, que también era resistente a eritromicina, pero estaba muy cerca del límite. Si el punto de corte era 8, la SIM de esta bacteria era 16. ¿Ya? Entonces, es importante porque se ve que una resistencia, en este caso, afortunadamente era susceptible a ciprofloxacino y gentamicina, pero existe el riesgo de tener multiresistencia en especies que están asociadas a animales de compañía, como ocurrió en el caso de Estados Unidos el año pasado. Este es un estudio que hicimos en deposiciones de humanos.
con la colaboración del laboratorio del Hospital Naval Almirante Neff. Y en este caso se estudiaron 350 pacientes en el periodo primavera-verano de este año. Y de estos, el 8% fue positivo para Campylobacter, que es un número más alto que el 6% que les comenté que hubo en Santiago en el laboratorio de la clínica alemana. Así que nosotros igual esperábamos quizás un número un poco más bajo, pero este número fue bastante importante. El 92,5% de estos fue, casi 93%, fue Campylobacter jejuni y el 7,5% fue Campylobacter coli. ¿Ya? Se confirma que Campylobacter jejuni sigue siendo la especie más común. La identificación fue hecha por PCR a nivel de género y luego a nivel de especie, que fue la misma metodología que utilizamos en el estudio con animalitos. Primero identificamos el género, si era género Campylobacter, Arcobacter, Helicobacter, y luego PCR de especie para saber qué especie era. En el caso en este estudio también tuvimos colaboración de la clínica alemana, donde nos realizaron la técnica de Malthof para confirmar la identidad, y coincidió plenamente con lo que nosotros informamos por PCR. Bueno, una de las cosas importantes que encontramos en este estudio fue que tuvimos una distribución bimodal de los casos. La mayoría de los casos estuvieron en dos grupos etarios, en los menores de 12 años y en adultos jóvenes, cerca de los 20 años. Esta distribución bimodal es muy típica de los países desarrollados. Y se produce por dos factores. Primero, porque los niños en general son mucho más susceptibles a este tipo de infecciones y son una de las poblaciones de riesgo más importantes. Pero normalmente, en esta época, cuando el adulto joven crece, desarrolla otras costumbres, principalmente culinarias. Y dentro de estas costumbres culinarias está el empezar a consumir más asados y consumir, por lo tanto, tendencia a consumir carne cruda. Y por lo tanto, ese es uno de los principales factores que producen que se aumente, que se produzca este segundo pic. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque nosotros hasta ahora no teníamos, o sea, hasta este estudio no teníamos como tanta claridad al respecto, porque nosotros seguimos siendo un país subdesarrollado, y en general en los países subdesarrollados la epidemiología hace que Campylobacter se mantenga un poquito más lineal. No hay un aumento de casos en estos rangos de edad, sino que hay más casos principalmente en la edad infantil. Después, como en general las infecciones están presentes en situaciones sanitarias no muy buenas en los países subdesarrollados, tenemos presencia de Campylobacter en agua, por ejemplo, en agua de consumo, y eso significa que finalmente toda esta gente que en la niñez se contagió, después, que es mucha gente, después tiene cierta inmunidad, y por lo tanto este segundo pic en la edad de adulto joven no se produce. Eso, como digo, es un dato importante a considerar. Y otra cosa importante es que también nos está confirmando que la carne de pollo, que principalmente podría estar afectando acá, porque sobre todo en los niños más pequeñitos que no comen pollo, tenemos factores más de bioseguridad dentro del hogar que están produciendo la infección, pero en el caso de los adultos jóvenes sí podríamos relacionarlo con el consumo de carne. ¿Qué pasó con la resistencia? Esto es súper importante. Ciprofloxacino 63% resistente, ¿ya? Si recuerdan, solamente en el otro estudio hablábamos de un 35%, 37% de resistencia. Muy poquita resistencia a eritromicina, como siempre, y Campylobacter coli era un Campylobacter coli, que es algo bastante común, que normalmente Campylobacter coli tiene más resistencia que Campylobacter jejuni. Y esta resistencia a tetraciclina también es importante, o sea, es común, siempre está cerca del 30%. La resistencia a tetraciclina, no lo dije, normalmente se produce por bombas de flujo.
en esta bacteria, y por lo tanto es algo que se mantiene, que no llega a ser tan importante, pero se mantiene en muchos casos. Luego les voy a contar qué más estudiamos sobre esto, pero esto es importante. Un poco para que sepan también en conversaciones así como off the record con gente del Instituto de Salud Pública, se ha visto que esta tendencia a resistencia se mantiene. O sea, es una tendencia que está apareciendo en el país, no es algo aislado que nos haya pasado a nosotros solamente, sino que es algo ¿cómo se llama? Que está ocurriendo, y por lo tanto ya ciprofloxacino debiera dejar de ser considerado casi como una alternativa de tratamiento, y afortunadamente eritromicina se mantiene. Bueno, esto es un poquito más anecdótico porque son todas las bacterias eran patógenas las que nosotros estudiamos, porque eran de casos clínicos, y todos los Campylobacter jejuni tenían las toxinas estas que les mencioné, la CDT. Y las cepas de Campylobacter coli no tenían, pero muy probablemente se debía a que estas bacterias no eran, o sea que los primers que se utilizan para la detección son para, ¿cómo se llama? Para Campylobacter jejuni y no para Campylobacter coli. Hicimos el estudio genético con una RFLP de flagelina para seleccionar algunas cepas, y distinguimos algunos grupos de estas bacterias. ¿Para qué? Para secuenciar los genomas de algunas bacterias representantes de estos grupos, y seleccionamos estas tres, que son PUCB1, PUCB2, está acá, y PUCB3. Estas tres las seleccionamos como representantes de los grupos más numerosos que habían en nuestro set de cepas, y encontramos algunas cosas interesantes, y aprovecho de contarles que estos fueron los primeros genomas de Campylobacter jejuni que se publicaron en Chile, que se reportaron en Chile, y actualmente hay muchos más porque hay otro grupo que ha publicado algunas cosas, pero estos fueron realmente los primeros que se analizaron. Desde el punto de vista funcional, los genomas eran todos muy similares entre sí, y muy similares también a la cepa tipo de Campylobacter. Campylobacter jejuni. Entre los genes de resistencia, nosotros buscamos resistencia genética en estos genomas, y encontramos resistencias, algunas de estas OXA, que son beta-lactamasa, pero no son de tanta importancia. Esto es común encontrar en este grupo de bacterias. Genes que codifican para bombas de flujo, el gen de resistencia para la tetraciclina. Encontramos un gen de resistencia para la incosamina, que igual es importante tenerlo presente, porque es una droga que son un grupo de drogas que no se usa para el tratamiento, pero si es que en algún momento pudiera ser alguna alternativa, ya sabemos que tenemos un número bastante alto de resistencia, y las cepas que nosotros estudiamos, como en todas las cepas que nosotros estudiamos que tenían resistencia a ciprofloxacino, confirmamos en el genoma, y también por PCR que tenían la mutación del gen de la girasa. Por lo tanto, había una correlación entre la resistencia a ciprofloxacino en estas cepas y la resistencia a la girasa. ¿Qué más pasó con esto? Esto también es súper interesante porque estos genomas los metimos en una base de datos internacional, que es PhyloVis, donde estudiamos el MLST de genoma completo, y pudimos relacionar estas cepas con cepas que anteriormente se habían aislado a partir de carne de vacuno y carne de pollo. Lo interesante de esto es que pudimos hacer una asociación de fuentes, aunque son muy poquitas cepas, pero podemos dar un paso más para confirmar que en Chile los principales reservorios de esta infección son carnes de consumo humano, ¿ya? Hubiera sido distinto, por ejemplo, que en este estudio nos hubiera parecido que estas cepas hubieran sido, por ejemplo, cepas de origen ambiental o acuático, porque eso nos estaría diciendo que tienen que ver más con un tema de salud pública. Pero desde el momento que nos confirman que tienen relación con carne, entonces nos están confirmando este cambio de epidemiología.
Bueno, buscamos genes de virulencia, vimos que los perfiles de virulencia entre las distintas cepas eran bastante parecidos, tenían incluso algunos genes de virulencia menos que la cepa tipo de Campylobacter jejuni, y algunos que estaban presentes acá que tienen que ver con la presencia de aparatos de secreción que no tiene esta cepa tipo. Estos aparatos de secreción encontramos de dos tipos, tipo 4 y tipo 6, y quizás así, a simple vista, no suenen algo muy interesante, pero son, para nosotros como laboratorio de investigación, son posibles, nos dan pie para que sigamos estudiando la virulencia de la bacteria, porque estos, en general, sobre todo el aparato de secreción tipo 4, tiene que ver con resistencia, perdón, con presencia de factores de virulencia y con secreción de estos dentro de la bacteria. Por ejemplo, el Helicobacter pylori, que tiene que es un pariente cercano de este grupo de bacterias, secreta un gen, una proteína que es el CAG, lo secreta dentro de la célula, o sea, lo inyecta en la célula huésped, a través de un aparato de secreción tipo 4. ¿Ya? Eso es para que vean la importancia que pudiera tener este aparato de secreción en virulencia. Y lo importante es que lo encontramos en 2 de 3. Eso significa que podría tener alguna relación con virulencia en esta bacteria también. El otro que encontramos es el aparato de secreción tipo 6, que en general tiene más que ver con resistencia, pero también se ha asociado su presencia con infecciones sistémicas, con bacteremia, ¿ya? Así que también es un factor que nos puede dar más material para estudiar a futuro. Bueno, eso es lo que les tenía que contar de Campylobacter, de nuestros estudios, y ahora, como les contaba, tengo un poquito de lo que es el cultivo de Campylobacter. Es bastante cortito. Ya les dije, son bacterias Bacillus gram negativos, que en la tinción se ven así directamente. Son no esporulados con esta forma típica, son oxidasa positivos, esa es una característica importante que tenemos que determinar, y crecen entre 25 y 42 grados Celsius, pero en general cuando los cultivamos en el laboratorio, cuando cultivamos las muestras, las cultivamos a 42 grados Celsius porque tienen mejor crecimiento. Esto nos genera ciertas dudas, porque como decía, hay algunas especies que no son termotolerantes y crecen mejor a 37 que a 42. Y tenemos varias, entre ellas podríamos mencionar a Campylobacter upsaliensis, que pudiera ser una bacteria que puede crecer o no a 42. Arcobacter, que también es un patógeno emergente, que es muy parecido a Campylobacter. Pero desde mi punto de vista, cambiar la temperatura de incubación nos podría hacer recuperar más bacterias, pero primero yo creo que tenemos que aumentar el cultivo, o sea, buscarlo más. Y luego cuando ya lo estemos buscando, quizás ahí podemos empezar a hacer, a aplicar otras temperaturas o tratar de buscar una forma de aislar más bacterias, porque si no, ni siquiera lo estamos buscando, entonces es difícil que tengamos un punto de comparación para saber si acá son realmente importantes o no esas otras especies. Son microaerófilos, por lo tanto necesitamos generar una atmósfera especial, y uno de los diagnósticos para la gente que no tiene implementado el cultivo, se ha recomendado mucho la tinción de Hacker, que es una tinción que está basada en el uso de cristal de cristal violeta mezclado con una solución de bicarbonato. Aquí está la fórmula, que es el cristal violeta. De hecho, podemos ocupar el mismo cristal violeta que viene en la tinción de Gram, en los kits de tinción de Gram. Y el bicarbonato es una solución al 1%. Si no tienen bicarbonato de laboratorio, pueden incluso utilizar el bicarbonato que venden en la farmacia. Es prácticamente lo mismo. Puede que sea a lo mejor
que le genere algún tema de contaminación, pero eso tendrían que evaluarlo con otras tinciones para ver si está bien o no, pero en general es bicarbonato solamente, ¿ya? Se mezcla una gota y una gota, se incuba 1 o 2 minutos y se tiñe y debieran ver algo como esto. Si se fijan aquí, no sé si se verá también, pero ahí se ve como una especie de S, y esto es lo que tendrían que ver, las S o gaviotas o estas formas como espiralares en una deposición, que esto es una tinción de Gram de una colonia, ¿ya? Pero si esto lo hacemos nosotros de una deposición, tenemos cocos, bacilos, tenemos una jungla de bacterias aquí que no nos dejan ver tan bien, ¿ya? Por lo tanto, si no tienen la posibilidad de implementar el cultivo, sigue siendo una buena opción hacer la tinción de Hacker, pero yo sinceramente no lo recomiendo mucho, es muy operador dependiente, ¿ya? Cuesta mucho reconocer esta forma, y en la medida que ustedes se hagan expertos y lo pueden reconocer, también tiene baja sensibilidad. En estudios internacionales se ha encontrado una sensibilidad de un 58-89%, eso es bastante bueno, porque en los estudios que se han hecho en Chile, un estudio del 2005 encontró un 37% y otro un 7%. ¿Ya? La especificidad es súper buena, o sea, el valor predictivo positivo es súper bueno. Si sale positivo, entonces es Campylobacter. Pero si sale negativo, no tenemos ¿cómo se llama? La certeza de que de que realmente tenemos ¿cómo se llama? Una campylobacteriosis o no. ¿Ya? Entonces, como digo, si no tienen implementado el cultivo y si no hay opción de eso por costo, por las razones que sean, se puede hacer. Ahí está la receta, pero yo creo que no es para nada recomendable si es que tienen la posibilidad de hacer cultivo. Los medios de cultivo hay de distinto tipo. La muestra se siembra como una muestra cualquiera, se siembra como cualquier otro coprocultivo, y hay de distintos medios, algunos medios que son un medio de base enriquecido con sangre, que les da este color rojo, obviamente, y hay otros que este es el CCDA modificado, que es un medio de cultivo que tiene carbón activado en vez de sangre. La sangre, en realidad, en estos medios para Campylobacter no tiene tanto la función de nutrientes, sino que más bien es una función más detoxificante, porque como es una bacteria poco tolerante al oxígeno, la sangre que está en el cultivo le permite a esta bacteria tolerar mejor el oxígeno, ¿ya? Le sirve como una especie de escudo protector del oxígeno. Eso entonces, en el caso de la Garza seda, esto se modifica y en vez de sangre tiene una mezcla de sales que le da ciertos componentes que necesita la bacteria, pero el carbón activado cumple la función de detoxificante. También hay algunos medios que son cromógenos, que son en general como los cromógenos que ustedes conocen, más transparentes, y tienen un color que normalmente es TTC, que es, bueno, TTC es un componente que se oxida y se reduce, y al reducirse da un color rojo, y ese lo utilizan mucho en este caso porque Campylobacter produce esa reacción. La reacción en general no es tan específica, pero dentro de las bacterias que están presentes en la deposición pueden presentar un buen resultado. Aprovecho en el chat preguntan si he utilizado. No he utilizado Chromocampi. El que sí he utilizado es el CASA, que es un agar que vende Biomería. Yo no tengo ninguna relación comercial con Biomería, pero encuentro que es un medio bastante bueno. Y de hecho es un medio que tiene la ventaja que es de los medios transparentes, y tenemos estos compuestos cromógenos que nos permiten reconocer colonias rojas, perdón, como rojo violáceo. Puede haber otro tipo de bacterias, es raro que
que haya bacterias que tengan el mismo color. Lo que podemos ver, sí, dentro es que algunas levaduras tienden, cuando hay desarrollo de cándida o de Saccharomyces, por ejemplo, pueden tener algunos colores parecidos, y podemos al principio confundir las colonias, pero cuando crecen las bacterias se ven totalmente distintas, porque se ven como colonias más mucosas, más blancas. Este medio, el CCDA, es uno de los más usados en la industria de alimentos, ¿ya? Es bastante bueno, y si ustedes quieren adquirirlo, hay varias empresas comerciales que lo venden liofilizado, y ustedes lo preparan a un costo bastante conveniente en el laboratorio. Los medios cromógenos los venden listos, y los medios, estos que son basados en sangre, ustedes compran el agar base, por ejemplo, agar Brucella, me parece que el Skid Row tiene agar Brucella como base, y le agregan, también venden, pueden comprar la mezcla de antibióticos que también la venden, son de distinto tipo, se le agregan al medio y preparan el medio como cualquier otro medio inhibidor, ¿ya? Selectivo. Como decía, este medio, el CCDA, es bastante bueno. El único pero que tiene quizás es que las colonias son blancas en fondo negro, tienen un buen contraste, pero cualquier cosa crece igual. Entonces, igual son bastante, necesitan un poquito de experiencia para reconocer las colonias de Campi, que en general tienen esta forma así como que tienden a invadir un poquito el medio, se tienden a ir por la estría, ¿ya? Y cuando empieza a envejecer la colonia, empiezan a tomar como un brillo metálico. Acá no sé si se alcanza a ver bien ahí hay un brillo metálico, acá también. Acá hay otras colonias de Campylobacter, a veces se ve esto como un velo en la placa, que crece, que la colonia crece y forma una especie de velo que nos dificulta el aislamiento, pero podemos tomar incluso desde aquí y podemos hacer la prueba de identificación desde ahí. Las colonias tienden también en agar sangre tienden a tomar como un color rojito, ¿ya? Eso es como característico también. Tenemos estas colonias que no son, si se fijan, hay algunas que están bien definidas, pero otras como que se tienden a juntar, así como a ir por la estría. Ese es como un crecimiento típico de Campylobacter. Si se fijan, son colonias grandes también, no son colonias difíciles de ver o complicadas para trabajar. Aquí en este caso yo creo que le dieron un poquito de tiempo de incubación al medio, o está hecho, de hecho el aislamiento parece estar hecho con un robot, porque está muy parejito ¿cómo se llama? El ramado. Eso, entonces, si yo la verdad es que no puedo recomendar un medio, pero creo que el que más se está utilizando en este momento es el CASA, que es de Biomería. El otro que, como les decía, que puede ser bueno para utilizar es el CCDA, que tienen que tener un poquito más de experiencia para reconocer las colonias, pero es bastante bueno. Y los otros medios también eventualmente los podrían preparar, pero ¿cómo se llama? El otro ya es suficientemente bueno, y la ventaja que tiene el CCDA es que el medio viene todo listo, no hay que ponerle ningún otro, solamente el suplemento antibiótico, no hay que ponerle un suplemento como sangre o algo parecido. Bueno, las placas se tienen que incubar en microaerofilia, eso es súper importante. Entonces necesitamos un sistema generador, que puede haber también de muchos tipos. Si ustedes tienen una cámara de intercambio, es difícil que haya en hospitales o laboratorios, pero sí es posible en laboratorios de investigación, porque hay que tener distintos gases, por ejemplo, para sacar oxígeno de una mezcla, podemos hacerlo o aspirando todo el aire y después inyectando lo que nosotros queremos, o también inyectando hidrógeno, que el hidrógeno se mezcla con el oxígeno y forma agua. Por lo tanto, hay varias opciones, y las más accesibles son estas jarras de anaerobiosis. Esta es una que podemos encontrar. Hay unas cajitas que venden, por ejemplo, Biomería, que son como cajitas cajitas como tupper. Son cuadraditas ¿cómo se llama? De acrílico, que son bastante buenas. Otras, Biomerie, Oxoid, Becton Dickinson también tienen la suya. Ahí ustedes tienen que elegir la que sea adecuada a sus ¿cómo se llama? A sus propios recursos. Aquí preguntan por el tarrito de metal con vela, ya no sirve. No,
tenemos dos problemas con la jarra con vela. Primero, que cuando hablan de jarra con vela, yo creo que se nos cae un poquito el carné, porque ya los chicos más jóvenes no, no han tenido experiencia con el jarrito con vela, con el tarrito con vela. Pero sí, tiene dos problemas. Es que, bueno, la vela consume el oxígeno, pero también libera algunos componentes tóxicos que también podrían afectar a la bacteria. Y la atmósfera que nosotros logramos ahí tampoco es tan buena, ¿ya? Entonces, lo ideal sería utilizar ¿cómo se llama? Estas jarras, que son mucho más, son herméticas y nos aseguran que tengamos dentro ¿cómo se llama? La atmósfera que nosotros necesitamos. Y la atmósfera se genera con estos sobrecitos generadores que deben conocerlos, que hay de distintos tipos. Hay algunos que sirven para agregar CO2, que se utilizan, no sé, para Neisseria gonorrea, para streptoneumonia. Los de Campi generan esta atmósfera microaerofílica que baja el oxígeno a un 5% y aumenta el CO2 a cerca del 10%. Y hay otros que son de anaerobiosis estricta. En el caso de Campi, en general, como es una atmósfera microaerofílica, no se utilizan indicadores ¿cómo se llama? De anaerobiosis, porque no hay anaerobiosis, en realidad hay un poquito de oxígeno. Tenemos de distintas marcas también, a distintos costos. Si quieren después, si quieren datos, a lo mejor, bueno, están las de Biomeriel, las de Oxoid, también Merck tiene unas que son baratas también, que tienen algunos inconvenientes, pero son más baratitos. Entonces hay harto, pero igual el costo de esto o sea, tiene su costo que tiene cierta importancia, entonces hay que considerarlo. Bueno, incubamos y aquí viene como quizás la prueba clave que tenemos que hacer para la identificación es la prueba del lipurato. Ya dijimos que son Bacillus gram negativos, que son curvos, que tienen esta forma de gaviota, que son oxidasa positivos, y el 90 y tanto % son Campylobacter jejuni. Y la especie que produce hipurato, o sea, que da la prueba de hipurato positiva, es Campylobacter jejuni. Entonces, sí, solamente con hacer esta prueba ya tenemos resuelto más del 90% de los casos. Y de verdad les aseguro que no es ningún pecado que estos que son Campylobacter coli o Campylobacter upsaliensis o Arcobacter incluso los informen como Campylobacter sp. De hecho, según en el hospital que estaba asociado a la universidad donde hice el doctorado, se hacía solamente esta prueba, y con esta prueba se discriminaba a todos los Campylobacter jejuni y el resto quedaba como SP y se iba a identificación por maldito o por lo que tuvieran a mano. En el caso de nosotros sabemos que, recuerden que está el decreto 7, que empezó a regir este año, que reemplazó al decreto 158, y el decreto 7 mantiene a Campylobacter como bacteria de vigilancia, y significa que ustedes es vigilancia de laboratorio, así que cada vez que tengan un aislado, entonces tienen que enviarlo al ICP para que el ICP los confirme. Entonces, por mientras, ustedes pueden informar si es jejuni o si es SP. El médico ya con eso puede tener una guía de cómo trabajar, cómo tratar al paciente, que como dije, la mayor parte de las veces es autolimitada, así que lo más probable es que no requiera de un tratamiento antibiótico. Y a la semana, no sé, semana o 2 semanas le puede llegar la confirmación del ISP, y generalmente, si no me equivoco, están haciendo resistencia a ciprofloxacino y eritromicina por ETS. Entonces, solamente haciendo estas pruebas, la tinción de Gram, la oxidasa y la prueba del lipurato, ya tienen resuelto la mayoría de los casos de Campylobacter. Ahora, otra cosa importante es que a la tinción de Gram ustedes también le pueden agregar el bicarbonato de sodio. Pueden tener en su laboratorio una solución de bicarbonato al 1% preparada,
Y cuando hacen la primera parte, cuando ponen el cristal violeta, le ponen la misma cantidad de cristal violeta y de bicarbonato, y con eso se obtiene una mucho mejor definición de las bacterias en la tinción de Gram. Mejora mucho, de hecho, cuando uno hace, según mi experiencia, cuando hago un Gram directo, dentro de todas las bacterias que uno ve en esa colonia, hay muchas que se deforman, que tienen a tomar forma de coco, que no tienen la característica típica de ese o sacacorchos. Y cuando uno utiliza el cristal violeta con bicarbonato, eso baja mucho. Y ahí podemos encontrar mucho más fácil las bacterias con la forma típica de Campylobacter. Así que es algo que también pueden hacer en el laboratorio. En el caso que quieran adelantar algo de la susceptibilidad, lo pueden hacer por el método discodifusión. En el CLSI o sea, el CLSI recomienda principalmente hacer SIM para esto, y, y da un par de halos de susceptibilidad, pero uno de ellos, si no me equivoco, es la eritromicina. Dice si es resistente hay que hacerle SIM. Entonces como que obliga finalmente a hacer SIM. En cambio, en la norma europea, que es UCAST, tienen puntos de corte que se pueden utilizar para hacer el estudio de susceptibilidad, si es que quieren hacerlo por discodifusión. Tenemos puntos de corte para macrólidos, acitromicina, cloritromicina, eritromicina. Hay para tetraciclinas y también para ciprofloxacino. Hay unas normas también que pueden buscarlas, que es de la Sociedad Francesa de Microbiología, que complementan con varias otras drogas. Incluyen la gentamicina, la amoxicilina ácido clavulánico y no me acuerdo cuál otra, pero creo que, bueno, pero complementan estas y pueden tener entonces un antibiograma, si quieren, más completo, aunque el tratamiento muy probablemente va a ser eritromicina si es que el paciente lo requiere. Y aquí están las indicaciones. Esto lo encuentran ustedes si buscan UCAST y puntos de corte, les va a salir esto en internet. Este cuadradito de aquí se los agrando para que lo vean. Dice que para hacer el estudio de discodifusión necesitamos este medio que se llama el MHF, ¿ya? El MHF es un medio que tiene... no, acá está el de discodifusión. Bueno, el MHF es un medio que está adicionado con sangre de cordero y con factor 5. Pero también lo venden preparado. Si es que tienen recursos y lo quieren comprar, hay empresas que venden como Liofilchem, por ejemplo, que es una empresa italiana que traen medios a Chile, y yo les he comprado este medio del MHF para hacer estudios de susceptibilidad. Pero la verdad es que he utilizado los dos, el Miller-Hinton normal y el Miller-Hinton en estas condiciones, y no he encontrado ninguna diferencia. Así que si quieren hacer un estudio rápido, pueden utilizar su control de calidad, que es la cepa ATCC de Campylobacter jejuni, que también la pueden comprar. Hay empresas, creo que Medicatec la vende acá en Chile, así que la pueden comprar. Y esta la utilizan como control de calidad para su estudio de susceptibilidad. Tienen puntos de corte y por lo tanto podrían informar un antibiograma para avanzar con el tratamiento si que fuera necesario, mientras llega la confirmación del Instituto de Salud Pública. Bueno, les cuento también que hay una publicación que hace un tiempo hizo el doctor Heriberto Fernández de Valdivia, que tiene muchas más cosas que las que yo les conté. Yo les conté como lo más práctico, lo que les podría servir en el día a día, pero si quieren buscar más cosas y respecto de más especies, pueden ubicar al profesor Heriberto Fernández de Valdivia y comprarle este libro, que es bastante completo para la identificación de Campylobacter. Y bueno, finalmente con esto termino la presentación. Agradezco a todas las personas que me colaboraron, entre ellos la gente del Hospital
naval, los tecnólogos médicos, la directora del laboratorio, la gente del laboratorio de la clínica alemana también, los veterinarios de la Fundación de Rescate Animal y del hospital, y también a fondos que financian mi proyecto principalmente y a mi universidad. Esa es mi presentación y si tienen alguna pregunta, creo que podemos responderla. No sé cómo estamos en el tiempo. Sí, hay espacio para preguntas. Antes de pasar, porque hay algunas preguntas que se las dejaron en el chat, en la sección de preguntas. Solamente agradecer, me salté esto al principio de la presentación, agradecer a Biomerie, que Mira, está yo hablando de permitiendo, biomería, claro. van a creer que estaba coludido. No, sí, Arturo dejó claro que él no tiene relación con la empresa, pero nosotros sí agradecemos a Biomería que está permitiendo llevar a cabo esta primera conferencia, espero de varias, que podamos realizar en torno a microbiología y laboratorio clínico, ¿ya? Esta es una iniciativa conjunta entre el Departamento de Ciencias Preclínicas de la Universidad de la Frontera, el Consorcio Austral de Resistencia Bacteriana, carpa.cl, de la cual yo sé muchos de ustedes son seguidores en redes sociales, Instagram y Facebook principalmente, y el Centro de Investigación en Medicina Laboratorio. También agradecer a REUNA, a la Red Universitaria Nacional, por permitir esta transmisión también a través de Zoom y redes sociales, ¿ya?